no somos tan nacionalistas como lo éramos entonces, ¿no? Creo que en lo único que estamos igualados con la gente de entonces es que seguimos tan desunidos y tan divididos como entonces, ¿no? Porque hay algo que poca gente desconoce, ¿no? Que con la primera junta, constituida el 25 de mayo de 1810, se inició la primera grieta de la historia política argentina. Habían pasado apenas horas de la constitución de esa primera junta cuando se dio comienzo a la anarquía política que hasta hoy sigue vigente, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió eso, no? Dentro de la primera junta se movían dos corrientes muy fuertes. Una era la del conservador y moderado Cornelio Saavedra, que le llevaba como 20 años de edad a Mariano Moreno, y el otro era la corriente liderada por Mariano Moreno, que sería lo que hoy llamaríamos un extremista, la izquierda. Bueno, vos me preguntabas qué proponían. ¿Qué proponía cada uno, digamos? ¿Por qué se dividían? Sí. Bueno, Cornelio Saavedra proponía lo que hoy llamaríamos el gradualismo, ¿no? Una revolución onda tranqui, como dirían los pibes de hoy, una revolución paso a paso. En cambio, Mariano Moreno propiciaba una revolución total, una revolución a todo o nada, una revolución a muerte. Tan a muerte que incluso el sector liderado por Mariano Moreno fue el que ordenó la captura, condena y ejecución de Santiago de Liniers y varios más en Córdoba. Y además, por un decreto suyo, estuvieron también a punto de fusilar a un capitán, Anastasio Duarte, por haber hecho un brindis, ¿no?, en homenaje a la esposa de Saavedra. Bueno, así era Mariano Moreno. Era lo que hoy, incluso a él se lo llamaba un jacobino, y a los seguidores de él se llamaban los jacobinos. ¿Y quiénes eran los jacobinos? Eran aquellos que en la Revolución Francesa implantaron el llamado régimen del terror. Así que ahí estaban, puestas las dos corrientes. Bueno, y así que la ruptura entre esas dos corrientes era realmente inevitable, ¿no? Otra cosa muy, muy llamativa de esa, bueno, Saavedra entonces que fue el presidente de la primera junta al final, fue tomando algunas medidas que no compartían los morenistas. Bueno, al final hubo una especie de revolución los días 5 y 6 de abril de 1811, ¿no es cierto?, que fue el que precipitó la caída de Mariano Moreno, ¿no? Una forma de sacárselo de encima fue enviarlo en misión diplomática a Inglaterra. Y todos sabemos que murió en alta mar, en pleno viaje, supuestamente envenenado, aunque esto último, por más que mi colega Felipe Piña diga lo contrario, nunca fue debidamente comprobado. Lo único cierto es que murió en alta mar. Entonces, en síntesis, apenas horas después de constituida la primera junta, se inició la primera división, la primera anarquía
como la primera grieta en la historia política argentina, una grieta que después continuó con el unitarismo, el federalismo, el pueblo, el antipueblo, radicalismo, peronismo, el pueblo, el gorila, bueno, y cosas así que hasta hoy no podemos superar, ¿no? Cornelio Saavedra y Moreno representaban a dos pensamientos ideológicos totalmente diferentes ya de entrada, y por eso es que no podían convivir juntos, ¿no? Hay una cosa muy notable, ¿no? Un poco en relación a tu pregunta, ¿no? Muy heridos, ¿no? por la destitución de su jefe, los morenistas organizaron también lo que sería la primera gran movilización de la historia argentina, ¿no? Formaron una especie de fuerza de choque llamado Sociedad Patriótica, y tenían su sede en un café de Marco, que hasta hoy está en la esquina de las calles Alsina y Bolívar. Hoy es una reliquia. Bueno, se juntaban ahí, en la Sociedad Patriótica. Bueno, la Sociedad Patriótica estaba encabezado por French, aquel que el 25 de mayo repartía cintas, ¿no? entre la gente que había ido a ver de qué se trataba lo que se estaba discutiendo ese día, 25 de mayo, ¿no? French es una figura, ¿no es cierto?, que la tradición dice, ¿no es cierto?, que nos enseñaron en la escuela que estos muy patriotas repartían escarapelas con los colores celeste y blanco. Bueno, en realidad la historia es otra. Adentro estaban discutiendo si se formaba o no el primer gobierno patrio. Y lo que ellos estaban haciendo, él y Beruti, junto con Beruti, era repartir cintas rojas y cintas blancas. Las cintas rojas significaban que si adentro el voto era positivo, iba a haber paz. Pero si no se conformaba el gobierno patrio, iba a correr sangre. Eso significaba la cinta roja, ¿no? Esa es la verdadera historia. Bueno, finalmente primó la cordura y se formó lo que pasó a la historia como la primera junta, ¿no? Ahora, pero volviendo al tema de tu pregunta, entonces, los morenistas formaron esa especie de fuerza de choque llamada Sociedad Patriótica y se reunían, ¿no es cierto?, en el Café de Marco, ¿no? Café de Marco se llamaban, porque el dueño se llamaba Marco. Ahora, ¿qué hicieron los saavedristas? Hicieron lo mismo. Organizaron una gran manifestación, la primera gran manifestación también en Plaza de Mayo. Estas manifestaciones que nosotros vemos, o sea, volvemos a lo mismo, estas grandes manifestaciones que nosotros vemos hoy en Plaza de Mayo, ya se lo hacía en 1810. Bueno, había un intendente llamado Tomás Grigena, el intendente porteño de Buenos Aires. ¿Qué hacía él? Traían gente de los barrios, de las afueras, los orilleros, que lo llamaban ellos. Venían los pardos, así se llamaban, venían los arribeños, y otros sectores. Eran traídos, más o menos como son traídos ahora, ¿no? O sea, así nació lo que hoy llamaríamos el populismo. ¿Siempre para un uso político? Siempre para un uso político. Bueno, los trajeron en la Plaza de Mayo. Bueno, y en determinado momento de esa columna que se había manifestado en Plaza de Mayo, se desprendió una parte encabezado por el entonces coronel Martín Rodríguez. Irrumpieron violentamente en el Cabildo, donde estaban sesionando la primera junta. ¿Qué pidieron? Primero, que sean
destituidos de la primera junta todos los morenistas. Vieites, Mateu y otros más cuyos nombres en este momento no me acuerdo. Y que sean desterrados French y todos los otros referentes de la sociedad patriótica. Y para evitar males mayores, la primera junta les obedeció a esa presión y echó a todos los morenistas que integraban la primera junta y desterró a French y a otros más. Entonces, ahí comenzó, como vos verás ya, la anarquía política en la Argentina. Por supuesto, esa primera junta tuvo muy corta vida y después fue, como es. Además, yo te decía que Cornelio Saavedra propiciaba una revolución moderada. Tal es así que el día 26 de mayo se da a conocer una proclama firmada, entre otros, por Castelli y Belgrano, también firmaba Cornelio Saavedra, en la cual decía que esta junta iba a propiciar una obediencia total y absoluta a nuestro fidelísimo rey y señor don Fernando VII. Pero era para ganar tiempo nada más. La verdad de todo es que esa primera junta fue lo que llamaríamos el grito inicial de nuestra independencia, ¿no? Ahí radicó su valor, más allá de todas estas escaramuzas, ¿no es cierto?, estas divisiones que yo te he mencionado anteriormente, ¿no? Y como para ir terminando, tal vez también sería bueno decir que estamos en la semana de mayo, estamos en plena semana de mayo, ¿no? Pero en realidad la revolución de mayo de 1810 no fue algo que se haya producido espontáneamente de un momento para otro. Y era algo que venía madurando desde hacía como 35 años atrás. Más precisamente, el primer antecedente importante fue la revolución que le permitió a las colonias inglesas del norte de América independizarse de Inglaterra el 4 de julio de 1776. Entonces, la primera señal que esa revolución le dio a los comerciantes, especialmente a la élite, tanto criollo como de acá, era que disfrutar de los beneficios de la libertad que ya gozaban allá arriba. O sea, por ejemplo, la libertad de comercio. El libre comercio, como ellos llamaban, porque acá era el monopolio absoluto, solamente se le podía comprar y vender a España. Bueno, después de eso, el otro antecedente importante fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio lugar, por ejemplo, a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se tradujo al español y también llegó a estas tierras, ¿no? Entonces, eso fue también algo muy importante. O sea, en otras palabras, la Revolución de Mayo obedeció a los nuevos vientos ideológicos y sociales que comenzaban a soplar en esa época, ¿no? Pero tal vez el antecedente, uno de los antecedentes más importantes fueron también las dos invasiones inglesas, ¿no? La de 1806 y la de 1807, que fueron rechazados por el pueblo. Entonces, allí le dio al pueblo una nueva conciencia de su valía. O sea, ahí surgió la teoría de que la salvación del pueblo solamente puede ser posible a través del pueblo mismo. Así fue como se fue perfilando, ¿no es cierto?, hasta que después el golpe final en materia de antecedentes fue la invasión napoleónica a España, ¿no? Que vino Napoleón, mandó su gente y se llevó preso tanto al emperador Carlos IV como a su hijo y heredero Fernando, ¿no? Bueno, entonces España quedó sin autoridad.
¿no? Entonces ahí, acá en Buenos Aires, sacaron a relucir una teoría que se llamaba de la retrosversión. ¿Qué significaba eso? Que un pueblo que se quedaba sin autoridad tenía todo el derecho del mundo a elegirse sus propias autoridades. Así fue como comenzó la Semana de Mayo, el que comenzó el día 18 de mayo de 1810, ¿no? Bueno, fueron deliberando unos cuantos días hasta que el día 23 eligieron una primera junta. El 23 eligieron una primera, que no era otra primera junta de lo que la que quedó en la historia. No, esta era una primera junta trucha. Porque primero lo habían eligieron una primera junta siempre presidido por Cisneros, por el virrey Cisneros, ¿no? Y después claro, respondía España, sacerdotes, militares, bueno, cosas, bueno. Entonces, eso, por supuesto, no satisfizo a nadie y por eso siguieron los debates. Por eso vino Cornelio Saavedra y Moreno, bueno, protestaron por escrito sobre eso y por eso fue que se hizo esa deliberación. Esa protesta se hizo la noche del 24 de mayo. Por eso que al día siguiente, 25, estuvieron deliberando y estaba todo 250 personas estaban deliberando en realidad allí, que se lo llamaba la parte más sana del vecindario, ¿no? O sea, la élite, como lo llamaríamos hoy, ¿no? No era el pueblo, eran 250 personas, ¿no? Pero afuera había gente curiosa por saber ese día 25 qué se trataba adentro. Y era cuando Freinze Beruti andaba repartiendo sus famosas cintas rojas y blancas. Si votaban en contrario, iba a haber guerra. Si no, iba a haber paz, ¿no? Así fue como el 25 de mayo, entonces se eligió a la primera junta, ¿no? Hace un rato me hicieron una nota y la pregunta del colega me preguntaba qué papel tuvo la Iglesia, ¿no es cierto?, en todo esto, ¿no? Y yo le recordaba la anécdota de un sacerdote uruguayo de apellido Soriano, que en el libro de defunciones, donde anotaba las muertes de los vecinos, puso como que había muerto, ¿no es cierto?, el Imperio Español. En el día de la fecha se ha producido el fallecimiento del Imperio Español y de los déspotas, ¿no? O sea, ¿qué significaba eso? Que muchos sacerdotes apoyaban el movimiento emancipador, pero lo hacían a título personal. La jerarquía eclesiástica, desde el Papa para abajo, se oponían férreamente y tenían sus razones, ¿no? Porque desde los tiempos de la conquista, la Iglesia y España eran socias comerciales y políticas. Así que lo último que le interesaba a la Iglesia Católica era escuchar hablar de movimientos emancipadores, ¿no? Hay muchas anécdotas en ese sentido. Incluso el Papa Pío, hay un Papa Pío VII, hasta lanzó una encíclica, Et Longismus, así se llamaba, en la cual estaba dirigida a todo el clero americano, en la cual los conminaba a una obediencia total y absoluta al rey Fernando VII, ¿no? Y bueno, acá, por ejemplo, cuando se iba a constituir la primera junta, tenemos el caso del obispo Lué de Buenos Aires, que se opuso férreamente a eso, ¿no? Dicho sea de paso, unos 2 años después, el obispo Lué murió en circunstancias no debidamente aclaradas, como diríamos hoy. Bueno, el otro obispo importante que se opuso fue Orellana, de Córdoba,
que no fue fusilado junto con Liniers solamente en atención a su investidura sacerdotal. O sea, los obispos que se opusieron a la revolución sí fueron perseguidos, ¿no? Pero respetado en su vida, por lo menos, ¿no? Entonces, pero la Iglesia en sí siempre se opuso. Hay anécdotas, por ejemplo, en este sentido. Miranda, que fue el precursor de las ideas emancipadoras de América, el venezolano Francisco de Miranda, era considerado enemigo de Dios por la Iglesia, ¿no? Y hablando de Venezuela, ahora me acuerdo de un dato muy interesante, ¿no? Resulta que un Jueves Santo hubo un terremoto en Venezuela. Destruyó toda Caracas y otras ciudades. Y mató al instante como unos 20.000 soldados patriotas que estaban estacionados en Barquisimeto. Como ese cataclismo vino justo el día en que se cumplía el primer aniversario del gobierno patrio venezolano, la Iglesia le decía a la gente que eso había sido un castigo de Dios por haberse opuesto a la soberanía de España, ¿no? Bueno, son anécdotas que tienen que ver, ¿no?, con aquellos movimientos independentistas que en el caso nuestro ahora estamos recordando, ¿no?, con esta semana de mayo. Pero, como te decía, lo que ocurrió el 25 de mayo de 1810 fue solamente el grito inicial, porque todos sabemos que no fue nada fácil. Serían todavía necesarios varios años de mucho dolor, inclusive, para que se concretara definitivamente la independencia argentina, ¿no? De este tema que estamos hablando me voy a referir también en el Centro Cultural Ercilio Castillo. Va a ser el miércoles a las 20. El Centro Cultural Ercilio Castillo está en López y Planes, 336 de nuestra ciudad, donde voy a referirme en mi conferencia al tema secretos no tan secretos de la Revolución de Mayo, y donde también voy a presentar mi nuevo libro, Los secretos de la historia, que fue ese libro que presenté recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿no? Simplemente lo voy a presentar ese libro y, bueno, y con una conferencia que donde me voy a referir a estas anécdotas, ¿no es cierto?, a estas pinceladas que te he comentado en esta gentil entrevista que me hace primera línea, ¿no?